Buenas noches y bienvenidos. La Junta de Andalucía da luz verde a un decreto ley con actuaciones administrativas urgentes, económicas y sociales. Un paquete de medidas que engloba a las consejerías de Presidencia, Igualdad o Fomento, entre otras. El Ayuntamiento de Benalmádena ha intensificado las labores de desinfección en el municipio y lanza 3 nuevas líneas de actuación telefónica. Además, informan de la reducción en la frecuencia de la línea 103. Y el área de Benalmádena se prepara para recibir ingresos de pacientes COVID con una serie de medidas que permiten obtener más camas de hospitalización y UCI. La Junta sigue lanzando medidas para combatir las consecuencias de la crisis sanitaria. Por otro lado, el primer respirador diseñado en Andalucía acaba de pasar el primer ensayo clínico con éxito. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto ley con medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos económico y social que engloba 5 consejerías como consecuencia de la situación ocasionada por el COVID-19. Hemos seguido tomando medidas a través de un decreto ley y de otros acuerdos en 3 ámbitos prioritarios: el sanitario, el asistencial y el económico. Recordarán ustedes que hace unas semanas ya, junto a las medidas principales en materia sanitaria, que es nuestra principal prioridad, también dijimos que esta crisis sanitaria tenemos que evitar en la medida de nuestras posibilidades que se convierta en una profunda crisis económica cuando salgamos de ella. Hace unas semanas ya aprobamos ese paquete de medidas económicas que movilizaba hasta 1.000 millones de euros, fundamentalmente 900 de ellos, de esos millones, eran para avalar en préstamos a empresas y pymes el 100% de las cantidades que soliciten a las entidades financieras. El 100%. El 100% en Andalucía sí se avala el 100%. Pues bien, junto a ese paquete de medidas económicas, hoy al Consejo de Gobierno hemos traído también un paquete importante de medidas sociales, porque lo que pretendemos también es que esta crisis del coronavirus no deje a ningún andaluz atrás en materia social. Hemos aprobado un paquete de medidas de carácter social y asistencial que asciende a 94 millones de euros. 94 millones de euros. La Consejería de Igualdad ha autorizado que se acelere la resolución de expedientes de renta mínima de inserción social para dar respuesta inmediata a las situaciones de vulnerabilidad producidas como consecuencia de la evolución del coronavirus en Andalucía. En educación han ampliado la garantía alimentaria al alumnado escolarizado en centros docentes privados sostenidos con fondos públicos con planes de compensación educativa y ha ampliado también el número de alumnos beneficiarios del programa de refuerzo de alimentación infantil. Por parte de Fomento se incluye la agilización del abono de las ayudas al alquiler de la vivienda. Con esta medida se podrán abonar durante el presente año unos 48 millones de euros, dando respuesta a las familias jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad que solicitan la ayuda y que no deben verse afectadas por la suspensión de los plazos administrativos como consecuencia de la crisis del coronavirus. Por parte de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior se ha aprobado la agilización de las contrataciones para hacer frente a la pandemia y al desarrollo de las medidas de apoyo aprobadas. La evolución de la emergencia sanitaria ha colocado en situación crítica determinados servicios públicos esenciales que precisan de una atención ineludible e inaplazable y se hace necesario reforzar las medidas que hagan frente a esta situación y aseguren la necesaria presencia de personal en los centros que los prestan. En el ámbito económico, el Consejo de Gobierno ha aprobado la ampliación de los plazos para que puedan justificar sus inversiones y el mantenimiento de empleo las empresas beneficiarias de subvenciones de los programas de desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía, así como la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial gestionados por la agencia IDEA. Además, nos llegan grandes noticias del Hospital de Antequera, donde el respirador diseñado en Andalucía por médicos e ingenieros malagueños para ser usado en la lucha contra el COVID-19 ya ha pasado con éxito el primer ensayo clínico con un paciente real. Este ensayo ha permitido comprobar el correcto funcionamiento del respirador en cuanto a ventilación y oxigenación del paciente, así como en variable secundaria por daño asociado por la propia ventilación mecánica. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha requerido la realización de 2 ensayos como este del respirador antes de dar luz verde a su fabricación. El equipo de trabajo está compuesto por médicos de los Hospitales Universitarios Regional de Málaga y Virgen de la Victoria, junto a investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y BIMA, en colaboración con un grupo de ingenieros de la Universidad de Málaga. La crisis está provocando todo tipo de situaciones de excepcionalidad y vemos cómo las administraciones lanzan medidas para combatirla, como las 3 nuevas líneas de atención telefónica puestas por el Ayuntamiento.
La Agencia Sanitaria Costa del Sol está preparada para hacer frente al importante incremento de casos de pacientes con coronavirus que previsiblemente se va a producir en fechas próximas, según ha adelantado el Ministerio de Sanidad en sus últimas comunicaciones. En este sentido, siguiendo el plan de contingencia que se puso en marcha desde el pasado 28 de febrero, fecha en la que se detectaron los primeros casos en nuestra zona, el Comité de Contingencia ha adoptado diferentes medidas sobre infraestructuras y circuitos de pacientes, cuyo objetivo es obtener más camas de hospitalización y de UCI para el ingreso de estos pacientes, tanto en el Hospital Costa del Sol como en el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena. La puesta en marcha de estas acciones previstas en los distintos escenarios marcados en el plan de contingencia va a suponer duplicar la capacidad actual de la UCI y una adaptación progresiva de las áreas de hospitalización a los requerimientos de aislamiento de estos pacientes. Estas acciones suponen la ya anunciada reorganización de la actividad asistencial y su adaptación a la evolución de la pandemia. En concreto, se ha habilitado una nueva UCI 2 que duplica la capacidad de la original, ocupando toda el área quirúrgica de la primera planta y la zona de cirugía mayor ambulatoria. Estos nuevos espacios cuentan con equipos completos para pacientes COVID graves susceptibles de ingreso en aislamiento en esta unidad de críticos, como respiradores y equipos de monitorización. Además, se ha adaptado un quirófano de esta misma planta para estos pacientes COVID por si precisan de una intervención urgente o no demorable. Para los pacientes que requieran ingreso en UCI por patologías distintas al COVID-19, se ha habilitado una UCI 3 en el espacio de la URPA, Unidad de Recuperación Postanestésica, situada en la zona quirúrgica de la segunda planta, donde se dispone de 9 puestos con todo el equipamiento de UCI para atender a este tipo de pacientes. La recuperación postquirúrgica de pacientes no COVID se hará en una nueva sala totalmente equipada, contigua a los quirófanos de la segunda planta. Por otra parte, se han habilitado hasta el momento 4 unidades de hospitalización en distintas plantas del hospital, donde se están ingresando y atendiendo en aislamiento a pacientes con infección por coronavirus confirmada o con sospecha, todas ellas adaptadas a los distintos niveles de cuidados de los pacientes. Una de estas unidades, la más próxima a las UCI 1 y 2, se ha transformado en una unidad de cuidados intermedios, preparada para atender a pacientes COVID cuyo estado de gravedad requiere cuidados más específicos e incluso pueden ser susceptibles de ser trasladados de forma urgente a la UCI. Toda esta previsión permite disponer de espacio para atender pacientes con coronavirus durante este posible repunte. En el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena se ha suspendido toda la agenda quirúrgica de CMA, lo que ha permitido adaptar los espacios para habilitar 18 habitaciones de aislamiento con capacidad para 36 pacientes que serán destinadas a pacientes COVID más estables y sin necesidad de cuidados intensivos. Todos los pacientes con patologías distintas y necesidades de ingreso han sido y serán reubicados en el resto de unidades de hospitalización en función de sus afecciones y necesidad de cuidados. En cuanto a la atención de pacientes del área de urgencias, el plan de contingencia del Hospital Costa del Sol contempla en una siguiente fase el traslado de la urgencia no respiratoria al área de consultas externas. Para ello ya se ha transformado el gimnasio de fisioterapia y rehabilitación en sala de observación de camas y sillones, habiendo realizado todas las acometidas necesarias. Se ha adaptado un área de consultas externas para la atención de pacientes de urgencia. Estas medidas se han desarrollado para prever el incremento de la demanda de este área por encima de la capacidad actual de las urgencias. A día de hoy, en el área de urgencias se continúa trabajando con 2 circuitos, uno para la recepción, clasificación y triaje exclusivo de pacientes con patología respiratoria y otro para el resto de pacientes que acuden a esta unidad por otras patologías. El espacio habilitado para aquellos pacientes que acceden a las urgencias con patologías respiratorias con respecto al destinado al resto de pacientes es bastante más amplio. También se ha establecido un circuito para atender urgencias pediátricas respiratorias, mientras que el resto están siendo atendidas en consultas externas de pediatría. Por su parte, se ha establecido un protocolo específico para la atención a mujeres embarazadas, contemplando la posibilidad de que alguna de ellas pueda sufrir la infección por coronavirus. Se ha revisado los diferentes circuitos para cada caso y la atención específica al recién nacido.
En todo momento es objetivo primordial de la agencia la protección de los profesionales, para lo cual se dispone de los equipos necesarios y se optimiza su utilización, siguiendo siempre las recomendaciones del Servicio de Medicina Preventiva y de la Unidad de Riesgos Laborales del centro. Desde la agencia han expresado una vez más el agradecimiento a la magnífica labor que vienen realizando todos los profesionales de los centros en estas circunstancias excepcionales, demostrando una vez más su responsabilidad, compromiso e implicación en la lucha contra esta epidemia. La Agencia Sanitaria Costa del Sol ha adoptado medidas sobre infraestructuras y circuitos de los pacientes para obtener más camas de hospitalización y de UCI para los ingresos de pacientes COVID, tanto en el Hospital Costa del Sol como en el área de Benalmádena. El Ayuntamiento de Benalmádena sigue buscando nuevas fórmulas para atender las necesidades de los ciudadanos al tiempo que combate los efectos y consecuencias de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Desde el lunes se han habilitado 3 líneas de atención telefónica que funcionarán de lunes a viernes en horario de 9 a 2 de la tarde para atender cualquier consulta relacionada con la administración local. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, ha aprovechado el anuncio para reiterar su agradecimiento y el del resto de miembros del equipo de gobierno a la profesionalidad, dedicación y vocación de servicio público de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, que han posibilitado mantener una atención eficiente a la ciudadanía y los servicios esenciales a pesar de las dificultades derivadas de la actual crisis sanitaria. Por su parte, Servicios Operativos continúa con las labores de limpieza y desinfección de los espacios comunes de tránsito y confluencia de personas o zonas especialmente vulnerables. Para ello están haciendo uso de un equipo de baldeo mixto de agua con desinfectante e hipoclorito sódico. Los trabajadores emplean una media de 61.000 litros diarios en las labores de desinfección que efectúan por todo el término municipal. Los trabajos se centran en acerados, paredes, barandillas, bancos, papeleras, buzones de correo. En definitiva, todos aquellos elementos que las personas puedan tocar en un momento dado, así como el entorno de tiendas de alimentación, consultorios y centros de salud, centros educativos y farmacias, detallaba el concejal de Servicios Operativos, Salvador Rodríguez, en la nota de prensa, donde ha vuelto a agradecer a toda la plantilla de trabajadores y trabajadoras del área su entrega, rigor y profesionalidad durante estas complicadas jornadas de trabajo. Además, el consejero delegado de Innoven, Javier Marín, anunció que desde hoy, martes 31 de marzo, siguiendo lo recogido en el nuevo decreto de la Junta de Andalucía, se reducirá la frecuencia de los autobuses urbanos M103, manteniendo el servicio hasta pasadas las 10 de la noche. Quiero anunciar que a raíz de esta problemática que estamos viviendo en estos días y por las sucesivas normativas y recomendaciones que estamos recibiendo tanto por la Junta de Andalucía como por el Gobierno de España, a partir del día de hoy, lo que es la frecuencia en la línea de autobuses del 103, pues se va a ver afectada. Se va a ver afectada porque vamos a disminuir con un autobús menos esa frecuencia, de manera que hasta el día de hoy estábamos contando con tres autobuses y desde el día de hoy solamente habrá 2. Con lo cual, las frecuencias entre unos autobuses y otros pues será a veces de 45 minutos y a veces de un poco más de una hora. Desde aquí quiero pedir disculpas a toda la población por si en algún momento eso les implica algún tipo de cambio en los hábitos para llegar al trabajo, pero tenemos que hacer todos un esfuerzo y también desde la empresa de transportes pues se va a hacer en este sentido. El tramo horario va a ser el mismo, lo tendremos hasta las 10 de la noche, ahí no va a haber ningún tipo de problema y lo único pues que sepáis un poco todos de que estas frecuencias se van a ver un poco aumentadas pues por estas circunstancias. Los usuarios podrán consultar las nuevas frecuencias de paso en la web del Consorcio de Autobuses Urbanos de Benalmádena, a la que se accede a través de la página del Ayuntamiento, además de aparecer estas modificaciones en la aplicación del Grupo Avanza. El Ayuntamiento de Benalmádena sigue lanzando todo tipo de medidas de choque para paliar las consecuencias de esta crisis, como las modificaciones del calendario fiscal, la suspensión de zona azul o el mandato de teletrabajo para muchos funcionarios, entre otras, a las que ahora se suman estas. Pasar los días en casa nos obliga a aprender otra forma de actuar, ya que los expertos alertan del riesgo de dedicar más horas al trabajo durante la cuarentena. Para evitarlo, hoy les vamos a dar algunas recomendaciones para aprovechar el día de manera saludable y rendir mejor en el trabajo. El estar confinado en casa, el acceso digital ilimitado y trabajar desde nuestros hogares ha dado lugar, según el estudio realizado por The Holistic Concept,
a que los profesionales incrementen el número de horas dedicadas a estar delante del ordenador teletrabajando, aspecto que puede disminuir la motivación y la productividad. Ante esta realidad y para el bien de cada uno de nosotros y de la propia empresa para la que trabajamos, hay que mantener un equilibrio entre la actividad profesional desde casa y nuestro espacio para la vida personal. La cuarentena nos expone más que nunca al mundo digital y para poder rendir es necesario desconectar. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Pues bien, le vamos a dar unas recomendaciones para ello. Hay que crear rutinas y establecer un horario. Es importante establecer un horario con el tiempo que se va a dedicar a cada actividad durante la jornada, ya sea profesional o personal. Sacar adelante el trabajo y estar conectados al mundo digital no está reñido con dedicar un tiempo al cuidado personal y de la casa. Cocinar menús saludables y equilibrados, hacer estiramientos, deporte o ejercicios de relajación en casa, leer un libro, ver una película o darse una ducha relajante. De hecho, el tiempo que se dedica a desconectar es fundamental para poder rendir y aumentar la productividad al trabajar. Cerrar la oficina virtual al terminar la jornada. Es muy importante apagar el ordenador una vez terminada la jornada laboral para evitar mirar emails de última hora. Dentro de lo posible hay que emplazar los asuntos que no sean urgentes para el día siguiente. Para ello, desactivar las notificaciones de las aplicaciones de email y mensajería interna es de gran ayuda. Apagar el teléfono al menos 2 horas antes de ir a dormir y no encenderlo hasta el día siguiente. Se recomienda desconectar a partir de las 8 de la tarde para reducir focos de ansiedad y calmar la sobresaturación de información que se recibe en el día a día y mantiene el cerebro demasiado ocupado. A partir de esa hora debería ser prioritario dedicar nuestro tiempo a comunicarnos con nuestros familiares, amigos, cocinar, leer, ver una película o serie, en definitiva, evadirnos. Es fundamental retirar del dormitorio cualquier dispositivo que pueda recibir notificaciones, emails o mensajes y recuperar el aparato despertador tradicional o activar el modo avión. Ir a la cama es un ritual. Hay que ordenar los hábitos de descanso. Es importante llevar a cabo una rutina de relajación antes de acostarse. Según los expertos en bienestar, es recomendable suavizar la iluminación con velas o luces indirecta, darse una ducha caliente antes de dormir y tratar de cenar temprano y ligero para favorecer el sueño. Una relajación guiada a través de un audio puede ser el mayor aliado para preparar al cerebro para el descanso laboral. En muchas ocasiones nos resulta complicado desconectar y llevar a nuestra mente un único lugar en el que nos abstengamos del día a día. Por eso, un audio con una relajación guiada puede ayudarnos a conseguirlo para recargar energía. Una rutina tipo para aquellas personas que se levantan temprano para trabajar desde casa podría ser la siguiente. Nos levantamos a las 7:30 de la mañana, abrimos la ventana para tomar aire fresco y ventilar el dormitorio. Mientras nos duchamos, posteriormente hacemos la cama y si nos apetece hacemos algo de ejercicio. A las 8:30 llega la hora del desayuno que nos lo tomamos tranquilamente. Leemos la prensa, redes y otros mensajes. De 9:30 a 11 se trabaja de manera online. A las 11 descansamos y de 11:15 a 1:30 retomamos la actividad a través de nuestra oficina virtual. A partir de la 1:30 paramos para cocinar, comer y estar con la familia. A las 3:30 vuelve el trabajo hasta las 6:30, que se finalizará y apagará el ordenador de trabajo. A esta hora comienza el tiempo para dedicarlo a uno mismo haciendo ejercicios. A las 7:30 se puede hacer algún ejercicio, en este caso para liberar la mente. A las 8 de la tarde aplaudiremos a sanitarios y personas que nos ayudan en esta época de cuarentena. A partir de ese momento cenamos, vemos las noticias, nos relajamos, ducha caliente y a descansar. De esta forma, a buen seguro que pasaremos la cuarentena de manera más saludable y rendiremos más en el trabajo. La Diputación de Málaga facilita una guía de recomendaciones para que las personas mayores hagan ejercicio en casa, especialmente ante los días de confinamiento. A través de la etiqueta #YoMeMuevoEnCasa se ofrece en redes contenido con ejercicios dirigidos por técnicos deportivos municipales. Ante el confinamiento en nuestros hogares al que nos obliga la crisis del coronavirus, la Diputación de Málaga ha coordinado y elaborado una guía de recomendaciones para que las personas mayores realicen ejercicio desde el domicilio particular y de esta forma practiquen actividad física como herramienta fundamental para contribuir al mantenimiento y mejora de la salud, siendo este el objetivo principal del programa de actividad físico-deportiva para mayores del ente supramunicipal.
bajo la etiqueta #Yo me muevo en casa, y en el marco de este programa que comparten técnicos deportivos titulados, se ofrece en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, contenido audiovisual con ejercicios dirigidos para que en esta situación excepcional de permanencia en las casas, las personas mayores hagan actividad física adaptada a su nivel. Buenas tardes a todos. Desde el Departamento de Deportes de la Diputación Provincial de Málaga, a través del programa de actividad física para mayores, hemos puesto en marcha una iniciativa para que las personas mayores puedan realizar actividad deportiva desde sus propias casas, guiadas por un profesional y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En este caso son los técnicos de los ayuntamientos de Jimena de Líbar, de Pizarra, de Alameda, de Casabermeja, de Guaro y de Archidona los que han puesto a disposición de Diputación sus vídeos grabados en sus propios domicilios, dando clases prácticas para que los mayores puedan seguirla en sus domicilios. En este caso, las actividades están totalmente orientadas y dirigidas a las personas mayores, incluidas aquellas personas que tengan movilidad reducida. Son clases completas, con calentamiento, actividad y estiramiento, que pueden seguir fácilmente desde sus propias casas. En estos momentos de confinamiento es muy importante que estas personas mayores, las más vulnerables de esta crisis, puedan seguir realizando actividad deportiva que tantos beneficios le otorga a su salud. Esta actividad puede llevarse a cabo gracias a los técnicos de los ayuntamientos que se han volcado desde el primer momento con esta iniciativa y al gran trabajo que están realizando los técnicos de la Diputación Provincial de Málaga, del Servicio de Deporte, que con su esfuerzo, su creatividad y su coordinación están consiguiendo que estos vídeos lleguen a toda la provincia de Málaga. Este virus podemos pararlo entre todos, quédate en casa. Gracias a las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías y adaptados al espacio que ofrecen las viviendas particulares, los técnicos municipales de deporte del programa de mayores han elaborado una serie de vídeos de contenido variado que trasladarán como medio más cercano y accesible al alumnado a través de sus grupos de WhatsApp. En estos audiovisuales les orientan sobre los ejercicios que pueden realizar cada día atendiendo a las características específicas de cada uno. Esta guía se ha realizado siguiendo las indicaciones que la Organización Mundial de la Salud realiza respecto a la práctica de actividad física para el grupo de edad de más de 65 años y que se concreta en un decálogo de consideraciones a tener en cuenta, siendo el primer consejo el de mantenerse físicamente activo todo el día en la medida de las posibilidades de cada uno, comenzando poco a poco con los ejercicios e ir aumentando el trabajo progresivamente. El parón en la actividad económica y empresarial durante el estado de alarma ha reducido el consumo de electricidad en un 16%, aunque en los hogares la factura de la luz puede aumentar su importe hasta en un 50%. El estado de alarma que estamos viviendo desde hace ya 16 días empieza a mostrar las diferentes caras de un momento extraordinariamente excepcional. La mayoría de los síntomas que se están detectando son negativos, porque partimos de la base que ocurre por una alerta sanitaria gravísima, pero sin embargo siempre hay una parte positiva, que viene a endulzar un poquito, si cabe, una situación tan dura como esta. Los principales resultados positivos son medioambientales, una notable mejoría en la calidad del aire en todo el planeta, así como en la del agua. Pero por supuesto, además de la propia pandemia, hay muchos otros aspectos negativos que afloran en estas jornadas. Cargar el móvil varias veces al día para poder seguir haciendo videollamadas, trabajar desde casa con el portátil, ver la televisión toda la mañana, jugar a videojuegos durante horas, acabar las 8 temporadas de Juego de Tronos en una semana o convertir el horno en una fábrica de bizcochos caseros son solo algunas de las escenas típicas de los hogares españoles en estas más de 2 semanas de confinamiento. Este uso mayor de electricidad en casa se verá reflejado en las próximas facturas de la luz. De hecho, hay informes que aseguran que el coste por hogar puede ascender hasta en un 50%. Sin embargo, la realidad es que la demanda de energía eléctrica en la península ha disminuido un 16% en solo 15 días, según los datos de la red eléctrica española. Estas cifras se deben a que el aumento del consumo energético en los domicilios no es equiparable al parón en la producción industrial y a servicios turísticos tras la declaración del estado de alarma. Ante esta situación en el mercado eléctrico se han analizado las consecuencias medioambientales del confinamiento y el parón de la actividad empresarial. El principal resultado es una notable mejoría en la calidad del aire en todo el planeta, algo que se puede ver especialmente en las regiones más pobladas y contaminadas. Prueba de ello es China, país de origen de la pandemia, en el que las emisiones de dióxido de carbono de las 4 semanas posteriores a la celebración del Año Nuevo chino se han reducido en 200 millones de toneladas, según un análisis de Carbon Brief. O lo que es lo mismo, en un mes se ha reducido una cantidad de emisiones equivalente al dióxido de carbono que absorbe un bosque de 400 millones de árboles en un año, teniendo en cuenta que un árbol retiene aproximadamente media tonelada de CO2 en ese periodo de tiempo. Pero no hace falta irse tan lejos para demostrar que la calidad del aire ha mejorado con el confinamiento. De hecho, durante la primera semana tras la declaración del estado de alarma, el tráfico de vehículos descendió un 60% solo en Madrid y Barcelona, según Greenpeace, lo que provocó que la emisión de dióxido de nitrógeno, NO2, bajara considerablemente en ambas ciudades.
concretamente un 73 y un 83% respectivamente, según los datos de la Agencia Espacial Europea y la Universidad Politécnica de Valencia. Cabe destacar el ejemplo del Paseo de la Castellana, una de las calles más concurridas de la capital española, cuyo medidor de contaminación en el aire ha notado un descenso en los picos horarios de NO2 de 90 a 24 microgramos por metro cúbico desde el 9 de marzo, último lunes antes de la declaración del estado de alarma, hasta el 23 del mismo mes. La calidad del agua ha sido otro de los aspectos en los que se observa mejoría, y es que por primera vez en 60 años se puede ver el fondo de los canales de Venecia, así como peces nadando en sus aguas, según comentan los propios residentes de la ciudad italiana. Esto se debe a que los vaporetos de motor diésel, barcos utilizados como medio de transporte público, han cesado su actividad debido a las restricciones del turismo para frenar la pandemia. Una situación parecida puede verse en el puerto de Cagliari, en Cerdeña, donde recientemente han aparecido delfines ante la falta de actividad de ferries turísticos y barcos industriales. En este sentido, la ONU ha advertido que se podría repetir el escenario ocurrido tras la crisis financiera de 2008, en el que las emisiones de gases contaminantes crecieron fuertemente a medida que la actividad económica normal se recuperaba. Ante esta situación, los expertos apuestan por concienciar a la población de usar modelos energéticos verdes y respetuosos con el medio ambiente. Si no lo hacemos, el respiro que hemos dado al planeta durante estas semanas habrá sido en vano. Es el momento de repasar lo más destacado del día en titulares. Nuevas medidas extraordinarias de la Junta de Andalucía. Plan de contingencia ante el aumento de pacientes. El Ayuntamiento aumentará las labores de desinfección. El teletrabajo desde casa aumenta las horas de trabajo. No hay excusa para no hacer ejercicio. La electricidad cae un 16% por la pandemia. Cielos nubosos con chubascos generalizados que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas y granizo menudo. Cota de nieve bajando hasta los 1.200-1.400 metros. Temperaturas mínimas en descenso, máximas en ascenso en el litoral y sin cambios en el resto. Vientos de componente oeste con intervalos fuertes en el interior y aumentando a fuertes en el litoral. La temperatura máxima prevista será de 21 grados y la mínima de 13. Hasta aquí este informativo por hoy. Les esperamos de nuevo mañana a partir de las 9:30. Para seguir la información visiten nuestros perfiles de Facebook, YouTube y Twitter. Recuerden los teléfonos que tienen a su disposición desde las delegaciones de Bienestar Social y Tercera Edad en colaboración con Protección Civil para los mayores y dependientes. Y hoy nos despedimos desde casa en la compañía de Ana Macías. Quédense en casa y que pasen buena noche. Hola a todos, soy Ana Macías. En primer lugar, quiero dar las gracias al canal Costa del Sol por esta iniciativa. Quiero dar las gracias a todos los profesionales sanitarios de Benalmádena. Gracias a los cuerpos de seguridad. Gracias a todas las entidades y colectivos que de una forma u otra están al pie del cañón apoyando y ayudando en estos días tan difíciles y duros para todos. Desde que se decretó el estado de alarma en nuestro país, el pasado día 14 de marzo, muy tarde por cierto, estamos confinados por este dichoso coronavirus. Son días difíciles, pero de esto vamos a salir, estando todos unidos. Son y serán muchas las personas que nos están dejando en esta pandemia. Muchas familias destrozadas por la pérdida de algún familiar, y una crisis económica que tardaremos en recuperar, sobre todo el turismo, nuestro motor económico. A las pequeñas y medianas empresas, como la mía, cerrada a cal y canto, porque lo primero es la salud y tenemos que ser responsables. Ojalá esta pandemia acabe más pronto que tarde y volvamos a la normalidad y podamos vernos por todos y cada uno de los rincones
de nuestra Benalmádena. Somos un municipio fuerte y sobre todo solidario. Lo hemos demostrado muchas veces. Hay que tener un especial cuidado y atención con nuestros mayores, que son los más indefensos. Me gustaría pedir a nuestras autoridades que trabajen y hagan todo lo posible y más para ayudar a los vecinos según su necesidad. Esperemos que estén a la altura y actúen con responsabilidad. Os mando un fuerte abrazo a todos. Desde mi casa, somos fuertes, Benalmádena es fuerte, juntos lo conseguiremos. Y yo me quedo en casa. ¿Y tú?